Hermanos, reitero los buenos días esta mañana a todos ustedes y damos gracias al Señor que estamos en este tiempo adorando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos llevado más de 2 semanas predicando acerca de los juicios de Dios a Egipto. Un faraón que tiene Egipto, el rey de Egipto, que no deja ir al pueblo de Dios a adorarle. Y terminamos el domingo pasado con una noche de tinieblas. Tinieblas completamente, habían pasado langostas, habían pasado úlceras, había pasado de todo en el pueblo de Egipto. Y aún así, Faraón seguía endureciendo su corazón y no dejaba ir al pueblo. Al punto que en la última conversación con Moisés, le dijo que no quería ver más su rostro, que si lo volvía a ver, moriría. Y Moisés le dijo, ciertamente no volverás a ver mi rostro. Pero ahora, a pesar de plaga tras plaga, y una de ellas fue la plaga de las tinieblas, la noche más oscura y terrible no había llegado para el pueblo de Egipto. ¿Usted se imagina una noche oscura? No hay que tener mucha imaginación últimamente. Cuando usted ve oscuridad tras oscuridad tras oscuridad. Pero imagínese una oscura que usted no ve, como decimos en buen cubano, un burro a 3 pasos. Aún así, la noche que pasaron los egipcios fue la más desastrosa de toda su vida. Pero, a la misma vez, esa misma noche, otro pueblo estaba experimentando el tiempo más glorioso de su historia. Después de 9 plagas devastadoras que humillaron a todos los dioses de Egipto, llega el momento decisivo. Lleva lo que el pueblo de Dios conoce como la 10ª plaga. El juicio final de Dios sobre Egipto está por caer. Pero Dios, en su misericordia, va a preparar una salida y una salvación para su pueblo Israel. El mismo Dios que juzga con justicia, también vamos a ver que salva con amor. Así que yo les invito a ir en esta mañana al capítulo 11 de Éxodo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 11 de Éxodo hasta el capítulo 12, versículo 36. Éxodo 11, capítulo 1, hasta Éxodo 12, capítulo 36. Si usted tiene a bien, cuando tenga el pasaje a la mano, ponerse en pie dentro de sus posibilidades para tener la lectura de la palabra del Señor. Éxodo 11, capítulo 1, hasta Éxodo 12, capítulo 36. Y dice la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejaré ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera a un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo, sal, tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen
a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levaduras. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esta persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levaduras desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levaduras. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlo. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos le pregunten: ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes le dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche el Señor hirió todo primogénito de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, aún de noche, y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo. Ustedes, los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos.
Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este maravilloso pasaje, el cual nuestras vidas van a ser expuestas en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a entenderlo con el conocimiento, Dios, sino también a guardarlo en nuestros corazones y ponerlo por obra en este mundo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, en este maravilloso pasaje que nos concierne en este domingo, la gran verdad del pasaje es la siguiente: Dios juzga el pecado, pero salva por medio de la sangre del Cordero. Se lo repito una vez más: Dios juzga el pecado, pero salva por medio de la sangre del Cordero. Y esta gran verdad la vamos a ver desarrollada en nuestro pasaje en 4 puntos. El primer punto, vamos a volver al capítulo 11 de Éxodo, los primeros 10 versículos, vamos a ver cómo Dios anuncia su juicio final a Egipto, pero también anuncia la promesa de liberación a su pueblo. Dios va a anunciar su juicio final a Egipto, pero anuncia a la vez la promesa de liberación a su pueblo. Y como vimos la semana pasada, seguimos después de las 9 plagas, llegamos a esta, y después de 9 plagas, el corazón de Faraón y mucho del pueblo de Egipto, para no decir su totalidad, seguían endurecidos. No se dejaba ir al pueblo. Aunque algunos egipcios de alguna que otra plaga se habían resguardado, como la del granizo, algunos egipcios le decían a Faraón: ¿hasta cuándo vas a tener esta gente aquí? ¿Vamos a perecer como pueblo? Pero Faraón, como líder de su nación, endurecido en su corazón por su propio pecado, no dejaba ir al pueblo. Pero en nuestro pasaje vamos a ver la 10ª plaga. Vamos a ver el clima de la confrontación de Dios con Faraón, teniendo a Moisés y Aarón como instrumentos. Dios, en estos primeros 10 versículos, anuncia a Moisés que traerá una plaga más. Y no es una plaga cualquiera. Si usted se acuerda, las plagas fueron en crecimiento. El agua convertida en sangre, las ranas, con más que otras ranas se puede vivir, los que no le tengan miedo, los mosquitos, los insectos. Después empezaron a haber plagas más complicadas, las úlceras. Ya era una afectación a la salud. Después la economía de Egipto, casi todos los cultivos excepto 2. Después las tinieblas, ni siquiera podía ver. Pero la plaga que vamos a ver hoy, la última, estaba tocando algo muy específico dentro de Egipto. Uno puede estar sin agua poco tiempo, pero puede estar. Uno puede estar sin alimento, pero cuando te tocan tu familia, cuando te tocan a tu primogénito, y aquí muchos tenemos hijos o somos hijos de alguien, vamos a ver cómo reacciona, cómo el poder de Faraón se va a quebrantar totalmente delante del Señor. Y el Señor se lo dice claro a Moisés en estos pasajes. Dice: la muerte va a ser para todo primogénito, empezando por el de Faraón, la persona más alta, la persona más prominente, hecho un dios en la tierra para los egipcios, pero voy a tocar también hasta el primogénito de la sierva más humilde que había en Egipto, hasta el primogénito de personas que estaban cumpliendo condena en una cárcel. Todo primogénito de Egipto iba a perecer. Había entonces un gran clamor, dice el pasaje, y dice el Señor que le manda a Moisés a decir al pueblo, en este momento, antes de anunciarle la plaga y lo que tenía que hacer el pueblo, vemos en los primeros versículos, dice: dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Eso lo estamos viendo ahora en el versículo 2 de este capítulo 11, y vamos a ver también cómo esa ordenanza que Dios está mandando se va a cumplir al final. Pero esta no es una ordenanza nueva. Desde la promesa en Génesis que se le hizo al pueblo de que iban a estar esclavizados, pero yo los sacaré con manos poderosas y ustedes despojarán a Egipto, aquí es donde vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Génesis 15, versículos 13 y 14 está hablando específicamente de esa parte.
Dios sacaría al pueblo de Israel de Egipto y no lo sacaría, como decimos nosotros, con una mano adelante y otra atrás. Lo sacaría con gran riqueza, despojando completamente a Egipto. Este fue el anuncio de Dios. Y anunció específicamente qué tenía que hacer el pueblo de Dios. Porque el gran temor era todo primogénito que se encontrara a Dios en aquella noche iba a perecer. Pero Moisés dice al pueblo, así dice el Señor, como a medianoche pasará el ángel destruyendo a todo primogénito. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes van a ser sacados por Faraón y el Señor va a multiplicar todas sus maravillas en Egipto. Y dice el versículo 10, Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. O sea, está resumiendo, aquí el propio Moisés, que es el autor de eso, está resumiendo todo lo que había acontecido, todas las maravillas que había hecho Dios. Pero aún así, Dios iba a culminar en esta 10ª plaga y iban a salir. Pareciera un poco raro para nosotros diciendo, con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Y un versículo más adelante dice, Moisés salió ardiendo en la ira de la presencia de Faraón. Aquí pudiera parecernos algo raro. Ya Faraón le había dicho que no quería ver más su rostro. Moisés le había respondido, no vas a ver más mi rostro. Y en nuestra mente a lo mejor pensáramos que ya Moisés había salido. Pero la revelación que estamos viendo en todo este capítulo 11 es aún todavía en la presencia de Faraón. Aunque Moisés no le dice nada a Faraón, aunque ya Moisés está dando la espalda, Dios nos está diciendo que Moisés sale ardiendo de ira de la presencia de Faraón. Y nos hace un pequeño resumen en el último versículo 10. Todas las maravillas que Dios ha mostrado y aún así Faraón está endurecido. Hermanos, ¿qué podemos ver primeramente en estos primeros 10 versículos? No te sorprendas cuando Dios está permitiendo dificultades en medio de un pueblo que no le busca a Él. Muchas veces son el preludio de una gran liberación. Muchas veces son el preludio del mover de Dios. Confiemos en que Dios tiene el control total de cada situación. Hoy nosotros no vivimos en Egipto, ni somos un pueblo esclavo físicamente de Egipto. Pero hoy nosotros vivimos en un país que es muy similar a Egipto. Muy similar porque no busca al Señor, no quiere saber nada del Señor. El Señor a lo largo de los años hemos podido ver cómo no ha mandado a lo mejor plagas maravillosas como las hemos visto en el pasaje de Éxodo, pero sí ha mandado situación tras situación. De hecho, yo nací en pleno año 91. Yo no he tenido, como decimos aquí en Cuba tampoco, 15. Desde el periodo especial hasta aquí no ha habido ninguna mejoría. Aquellos que tienen más edad que yo, que dicen que vivieron la década del 80, que fue una década de bonanza y que todavía había de esto, de aquello, pero como pueblo estamos sufriendo lo que Dios permite en su voluntad a un pueblo que no se vuelve a Él. Y nosotros aún, como pueblo de Dios, estamos recibiendo las mismas consecuencias. Ahora bien, hermano, no te sorprendas que Dios permita esas dificultades. No te sorprendas que Dios permita esas dificultades al mundo que no le busca, que son juicios parciales a este mundo, pero no te sorprenda tampoco que nosotros estemos en medio de esa situación, pero muy diferentes, como veremos en el pasaje. Confiemos en que Él está al control total de la situación. Pastor, pero usted sabe lo que es tener ya 23 horas sin corriente, que yo no puedo dormir, que los mosquitos, que la economía, que la inflación. ¿Qué es esto? Esto es el plan perfecto de Dios. Por encima de todas las cosas que nuestro juicio humano quiera saber. Y miren cómo era el plan perfecto de Dios para Egipto, que iba a haber las muertes de los primogénitos para que ellos acabaran de entender quién era Dios. Yo no soy como Moisés, un profeta directo de Dios. No sé la situación hasta qué punto va a escalar, pero lo que sí sé es que cuando un pueblo no se vuelve a Dios, está bajo el juicio de Dios y ahí estará hasta que Dios quiera. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como el verdadero pueblo de Dios, como la iglesia de Dios? Confiar en Dios. Confiar en Dios aun cuando esta vida se ponga de mal en peor, nosotros tenemos una vida venidera.
una vida sin llanto, sin dolor, sin apagón, sin dinero, sin inflación, sin problemas de alimentación, que no hay gas, que no hay de nada. Ahí arriba no necesitaremos nada. Una canción famosa también que dice, en el cielo no hay hospital. No necesitamos hospital, no necesitamos medicina. No necesitaremos nada, hermano. Aquí la situación está caótica y lo reconocemos. Y hay el que quiere ocultarlo. Pero nosotros tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. Y eso es a lo que el Señor nos manda a aferrarnos. Para aquella persona, amigo, que nos visita, que aún no has creído en el Señor, tú también tienes ojos igual que nosotros. Tú también estás viendo el juicio de Dios sobre el pecado, sobre la iniquidad y sobre la incredulidad de que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. El pecado lo estás viendo, el juicio lo estás viendo, es real, y te tengo una mala noticia. Este es un juicio temporal. Esto que estamos pasando, que es completamente caótico, es temporal. El juicio venidero y final será peor. La pregunta es, amigo que nos visita, ¿tú estás preparado para la venida del juicio de Dios? Y no estoy ahora predicando el evangelio desde una parte fatalista y de que viene el infierno, arrepiéntete, porque si no, no. El infierno es real y el juicio final de Dios es real. La pregunta es, ¿tú estás preparado? Si ni siquiera estamos bien preparados y este país no está bien preparado para la situación que está pasando, ¿cómo estarás tú preparado para el juicio final si no está Dios contigo por medio de la obra de Cristo? No esperes a que sea tarde. No esperes a mañana, ni pongas tu esperanza en las frases que dicen por ahí, el tío fulano y el papá mengano, que se van a resolver los problemas en un tiempo. No esperes eso, porque todo está corrompido en este mundo y nada es perfecto en este mundo. Donde único hay esperanza es en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien te dará una vida eterna en paz y gloria para Él. Hermanos, después de este gran anuncio de la última plaga que iba a tener Egipto con la muerte de los primogénitos y de la liberación que iba a tener el pueblo, que no iba a ser tocado ni sus hijos ni su ganado, pasamos al segundo punto, capítulo 12, los versículos del 1 al 13, donde vamos a ver cómo Dios le muestra a Moisés que va a instituir la Pascua. Lo que Israel tiene que hacer para tener liberación en medio de esta plaga es lo que Dios va a instituir como la Pascua y la protección del pueblo por la sangre del Cordero. Si usted va conmigo a Éxodo 12, los capítulos del 1 al 13, vamos a ver que Dios está interrumpiendo la narración, ya se nos está dando una historia, para dar instrucciones detalladas de la salvación del pueblo. Dios va a establecer un mes específico, el primer mes del año para los israelitas, a partir de esta celebración. Fíjense cómo dice: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y Aarón y le dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan el día 10 del mes, y empieza a dar toda la explicación. Nosotros no sabemos, y estamos en el calendario romano con los 12 meses, por qué se fijó la fecha, o yo no tengo la idea de que pasamos del 31 de diciembre y enero es el primer mes. Lo tenemos así porque lo estamos heredando como costumbre. Pero para el pueblo de Israel, aún hoy vigente para la nación de Israel, el mes donde se celebra la Pascua es el primer mes del año. Todo el calendario, todo el tiempo de ellos se rige a partir de esta celebración de la Pascua. Cada familia, ¿y qué era lo que había que hacer específicamente en la Pascua? Cada familia debe tomar un cordero sin defecto y lo tenía que matar al atardecer de esa noche y coger su sangre y untarla en los postes y en los dinteles de la puerta donde iban a estar celebrando la Pascua. Comer la carne asada y comerla con dos elementos más: el pan sin levadura y con hierbas amargas. Hermano, todo aquí es un simbolismo que Dios está usando. Primeramente, ¿qué significaba la muerte de los primogénitos para Egipto? El derramamiento de sangre de personas, ya sean niños pequeños o sean adultos que eran el primogénito de alguien, iba a fallecer y había a haber derramamiento de sangre. ¿Qué está diciendo el Señor? Que iba a pasar por alto a los primogénitos de Israel porque sí, había que haber un pago, tenía que haber un sustituto, tenía que haber un derramamiento de sangre en cada una de las casas. Cuando usted lee el pasaje dice
y en cada una de las casas de Egipto hubo un muerto. En cada una de las casas de los israelitas hubo también un muerto, pero fue un muerto sustituto. Fue el cordero que sacrificaron en ese atardecer, y el derramamiento de su sangre en los dinteles de la puerta daba señal de que el sacrificio sustituto se había hecho en ese lugar. Había que comer la carne asada con hierbas amargas y con pan sin levadura. Si usted se fija, en el próximo punto vamos a ver cómo se hace un énfasis en que la levadura debía salir completamente de la casa, porque la levadura era significado de pecado. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes tienen que abstenerse de todo lo pecaminoso. Israel lo tenía que hacer específicamente sacando lo leudado de su casa y comer panes sin levadura, pero a través del tiempo, y cuando vemos el pueblo de Israel y cuando vemos la iglesia, lo leudado significa pecaminoso. Ahora no lo voy a coger literal, y usted deje de comer pan sin leudar en Cuba, el cual no es muy común, porque dice la Biblia que lo leudado es pecaminoso. No, estamos hablando de lo espiritual. Pan sin levadura y hierbas amargas, porque las hierbas amargas también simbolizaban el sacrificio y lo doloroso y amargo que iba a ser ese paso. A lo mejor para Israel literalmente en ese momento no fue amargo, porque el cordero fue sustituto, pero para Egipto, su primogénito fallecido fue un trago amargo que hubo de pasar. Una de las cosas importantes que dicen estos versículos, dice el Señor, cuando vea la sangre en los dinteles y en el marco de la puerta, pasaré de vosotros. Hermanos, esta noche sería una noche de juicio para Egipto, un juicio radical, un juicio que ya veremos que no pudieran tolerar más, pero iba a ser de salvación para Israel. Si nos detenemos y meditamos lo que es la Pascua para nosotros hoy, no es un rito que debemos seguir, no es un ritual que sí se le mandó a Israel que lo sostuviera por todas sus generaciones, año tras año, pero para nosotros es un evento histórico, una poderosa profecía que apunta directamente a la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Veamos cómo se contrasta la Pascua con la obra de Cristo. Un cordero sin defecto, eso lo dice el versículo 5 de Éxodo 2. Jesús es el cordero perfecto. Fíjense que es cordero tan perfecto que dice Juan 1:29 que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el cordero físico sin defecto estaba salvando momentáneamente en un día específico a Israel, pero Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha salvado a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados de la condenación por la eternidad. El apóstol Pedro nos dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿El cordero tenía que ser perfecto para la Pascua? Es una sombra del perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. El cordero no solamente tenía que ser perfecto, tenía que ser sacrificado. Bueno, Cristo no solo se encarnó humillándose en gloria y tuvo una vida perfecta y sin pecado, sino que también fue sacrificado. Fue sacrificado en el preciso momento de la Pascua en el tiempo que vivió. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 19, usted va a ver que el sacrificio de Cristo es en el medio de la celebración de la Pascua de Israel, mostrando que Él era el verdadero, perfecto Cordero que tenía que ser sacrificado para que todo aquel que le mirara, para que todo aquel que pusiera su fe en Él fuera salvo. La sangre debía ser aplicada en los postes y como dice el pasaje en el versículo 13, cuando Dios viera la sangre, pasaría de ellos. No bastaba con que el cordero fuera perfecto, no bastaba con que el cordero fuera muerto, la sangre tenía que ser colocada por los israelitas con fe, confiando en lo que Moisés le había dicho de parte de Dios en la puerta. Hermanos, de igual manera, Jesús no solo murió, sino que creer con fe en la sangre que Jesús derramó es como Él nos limpia de todo pecado.
Esta es una de las promesas más hermosas de la Biblia. Hoy Dios nos sigue diciendo lo mismo, no a nosotros nada más, a su pueblo, sino a todo este mundo. Cuando Dios ve la sangre de su Hijo derramada por nosotros, Él pasa de largo nuestro pecado. Él pasa de largo nuestra culpa y nuestra condenación, porque todo eso, nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación, fue pagada por Cristo en la cruz. El pan sin levadura, ya se los dije, representa una vida santa, sin la levadura del pecado. Nosotros hoy, como les dije, no tiene por qué comer pan sin levadura, es un simbolismo, pero se mantiene la esencia de lo que Dios quiso mostrarle a Israel. Debemos vivir vidas santas y sin la levadura del pecado. Las hierbas amargas nos recuerdan que la salvación nos costó sufrimiento. El mayor de los sufrimientos fue el que soportó Cristo en la cruz. Nosotros también, una vez que somos salvos por Cristo, también empezamos a padecer lo que es un sufrimiento especial que no padece el mundo, que es ir en contra de este mundo, que es que el mundo se vuelva contra ti completamente, que aún sigas afectado producto de las consecuencias del pecado, aún nos seguimos enfermando, aún seguimos teniendo problemas, situaciones, todas esas cosas se magnifican porque eres un hijo de Dios salvado por Cristo. Esas son las hierbas amargas que nosotros hemos de comer. Pero la gran realidad es esta. La Pascua que estamos viendo en este glorioso pasaje en el Antiguo Testamento era solo una sombra. Hoy la iglesia de Dios no celebra la Pascua buscando un cordero y buscando por ahí, vamos a comprar como iglesia 30 o 40 corderos para que cada uno lo coma en su casa y ponga la sangre en los dinteles, porque era una sombra de lo que había de venir. Jesucristo es la realidad que vivimos hoy. En la cruz, el juicio de Dios cayó sobre el Cordero perfecto para que no cayera sobre nosotros. Como aquella noche en Egipto, hay solo dos posiciones posibles. O estás bajo el juicio de Dios, como está este mundo, o estamos bajo la protección de la sangre del Cordero, que es la iglesia de hoy, la que está protegida así. Y gloria sea al Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto para nuestras vidas? Y aquí me desgasté buscando aplicaciones por las cuales nosotros debemos vivir de esta sombra que nos da Éxodo aquí, pero del perfecto sacrificio de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, vivamos con gratitud constante. Cada mañana recuerda, y recuerda mientras estás adorando al Señor, recuerda mientras le estás alabando, nosotros estamos vivos espiritualmente porque la sangre de Cristo quitó mi pecado delante de Dios. Si tú dices eso cada mañana, tu corazón empieza a cultivarse y ser un corazón agradecido de día tras día. Termina cada día preguntándote, ¿hoy viví como alguien que fue librado del juicio por la sangre del Cordero? ¿O hoy viví como otro más de este mundo? ¿Hoy viví como alguien que verdaderamente ha sido librado del juicio por la sangre del Cordero? ¿He exaltado a Dios? ¿He glorificado a Dios con mi pensamiento, con mi conversación, con mis acciones? Segundo, hermanos, examina y limpia tu casa. Los israelitas tenían que limpiar su casa a los deudados. Bueno, nosotros tenemos que examinar y limpiar no nuestra casa física, sino nuestra propia vida. Así como Israel debía sacar toda la levadura de su casa, nosotros debemos sacar el pecado conocido que nosotros reconocemos en nuestra vida. Puede ser amarguras, puede ser mentiras, puede ser orgullo, puede ser impureza, puede ser idolatría. Preguntémonos regularmente, ¿qué levadura está todavía en mi corazón? ¿Qué levadura todavía tengo en mi vida? ¿Qué levadura todavía tengo en mis conversaciones? ¿Qué levadura tengo en mi teléfono? Que es una gran parte de nuestra vida y que aquí hay mucha información con respecto a lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos. ¿Qué es lo que al Señor no le agrada que esté en mi vida que debo sacar completamente? Otra de las cosas que podemos hacer también, hermanos, celebremos la cena del Señor con mayor profundidad. Porque básicamente lo que es la Pascua para los israelitas es el simbolismo de lo que nosotros hacemos en la cena. En la Pascua ellos están recordando el Cordero que fue muerto para que ellos fueran librados. Nosotros en la cena del Señor recordamos el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros y la sangre que ha sido derramada por nosotros para inaugurar un nuevo pacto por el cual estamos salvos de toda condenación. La cena, hermanos, no lo vea como un ritual vacío.
Cada vez que usted participa, usted está recordando el cordero sacrificado. Preparémonos con anticipación. Normalmente y regularmente nosotros tenemos la cena el primer domingo de cada mes. Prepárese. Usted sabe que ahora el próximo domingo es el primer domingo del mes. Prepárese para tener la cena del Señor. Examínese, como dice 1 Corintios 11:28, y sobre todo participe con gozo y temor reverente en medio de esta recordación. También, hermanos, este entendimiento del sacrificio del Cordero y su sangre derramada para pasar por alto la muerte, nos hace pensar en que tenemos que hablar el mensaje del Evangelio con valentía. No nos avergoncemos del Evangelio, hermano, porque es poder de Dios para salvación. En un mundo que rechaza la idea de sacrificio, en un mundo que rechaza la idea de juicio, nosotros debemos ser claros. Solo la sangre de Jesús a tu favor te puede salvar. Se lo tenemos que decir a nuestros hijos, se lo tenemos que decir a nuestros amigos, se lo tenemos que decir a nuestros compañeros de trabajo. La historia de la Pascua, y usted puede usar el mismo pasaje de la Pascua y de ahí llevarlos a Cristo y cómo se cumple en Él. Hermanos, vivamos en libertad y santidad. Israel, como veremos en el pasaje, va a salir de Egipto después de la Pascua. Nosotros también hemos sido sacados de la esclavitud del pecado después de haber creído en la obra de la cruz. No volvamos entonces en ninguna variante, bajo ningún pensamiento ni idea, a nuestro propio Egipto. Vivamos libres en el Señor y usemos esa libertad que nos da el Señor para servirle a Él y para servirle a los demás. Confiemos, hermanos, confiemos en la protección de la sangre de Cristo, de ese Cordero perfecto en tiempos difíciles. Cuando vengan las pruebas, y ya creo que tengo que cambiar esto aquí, no es cuando vengan las pruebas. Cuando estamos viviendo las pruebas, las enfermedades, los temores, recordemos con fe: la sangre de Jesús ha cubierto mi maldad, Dios cuida de mí. No hay otra persona que cuide mejor de nosotros que no sea Dios. Descansemos en esa seguridad. Y por último, para los hermanos en este punto, sé compasivo con los que aún están en Egipto. Recuerda que muchos a tu alrededor todavía viven bajo el juicio temporal ahora y están camino al juicio final de Dios. Como Moisés, sé valiente para advertirles y amoroso para invitarlos a refugiarse bajo la obra de Cristo, el perfecto Cordero. Sé valiente, hermano. Nosotros vimos en los pasajes anteriores cómo algunos egipcios hicieron caso y tuvieron temor de la plaga y se guarecieron abajo de sus casas. Nosotros vemos también, de alguna manera, egipcios temerosos diciéndole a Faraón: ¿hasta cuándo vas a tener este pueblo aquí? Sácalos ya. Sea valiente en predicar el Evangelio y amoroso en llevarlos a Cristo, el perfecto Cordero. Para los amigos que nos visitan, ahora le hablo a ustedes: sin la sangre protectora de Cristo, el juicio vendrá a tu vida. En esta vida, más tarde o más temprano, las consecuencias de tu pecado y juicios temporales de Dios vendrán. Pero el juicio final vendrá a tu vida. Dios no quiere que perezca. Dice la palabra del Señor que Él quisiera que todos procedieran al arrepentimiento. Él está ofreciendo la salvación hoy, como mismo lo ha ofrecido hace más de 2000 años, desde que Cristo se entregó en la cruz para morir por los pecados. Él te ofrece la salvación hoy. Tú no tienes que hacer nada porque la salvación es un regalo de Dios. Busca a Dios, órale al Señor, dile que te cambie tu corazón para que con un corazón cambiado tú puedas entender que te debes arrepentir de tu pecado y creer totalmente en Él. Yendo hacia el punto 3, mis hermanos, los versículos del 14 al 28, en Éxodo 12, vamos a ver que Dios sigue dando las instrucciones para la fiesta y la obediencia del pueblo. Dios ordena celebrar la Pascua como memorial para siempre. Hace un sobreénfasis en el pan sin levadura, porque, repetimos, hermanos, este representa la pureza, pero también hace un énfasis en que comieran el cordero con los zapatos puestos, amarrados, ceñidos de sus lomos, con el cayado en la mano, y que comieran el cordero apresuradamente. Había prisa en la salida, porque el Señor sabía que una vez que la plaga se ejecutara, Egipto y Faraón
iban a dejar ir a Israel. No era que lo iban a dejar ir, sino como vemos en el pasaje, los va a sacar apresuradamente. Salgan ya, no queremos saber más nada de ustedes. Israel debía recordar siempre cómo Dios los libró con mano poderosa y apresuradamente. Nosotros hoy no tenemos esa prisa, porque no tenemos que salir de un lugar físico. Pero el Señor sí nos demanda a salir de prisa de la esclavitud del pecado para aquellos que no han creído en Él. Sal a prisa de ese estilo de vida. Y para aquellos que ya hemos salido, que ya hemos libertado del pecado, el Señor lo que nos pide es, sigue batallando cada día tu batalla espiritual con el pecado. No desmayes, no te fatigues, no cedas. Busca salir completamente de esa situación. También vemos en este pasaje cómo un extranjero, si quería participar de la Pascua, o sea, se le estaba dando inclusive posibilidad a los egipcios en aquel momento, debía circuncidarse y unirse al pacto de Israel. Alguien que no estuviera dentro del pacto, alguien que no tuviera la señal del pacto, y como vimos en pasajes anteriores, Moisés inclusive estuvo a punto de morir por incumplir la señal del pacto de la circuncisión de su hijo. Esos eran los que podían participar. ¿Qué hizo el pueblo después de que entendió todas estas instrucciones para la fiesta? Después de que entendió que esto tenía que ser perpetuamente. Bueno, dice que el pueblo se inclinó y obedeció a Dios en todo lo que le mandó. Si usted va conmigo, versículo 28 dice, los israelitas fueron, anterior a eso, y el pueblo se postró y adoró. Esa es la última parte del versículo 27. Versículo 28, los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Hermanos, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Que nunca se nos vaya de nuestra mente. Algunas veces cuando nos pasan cosas malas, rápidamente, como entendemos que Él es el Dios creador y que Él lo sostiene todo, rápidamente nos buscamos al Señor. ¿Por qué? Pero lo primero que siempre tiene que venir a nuestra mente es lo mayor que Dios nos podía dar, ya nos los dio, que es nuestra salvación. Una vida eterna, una vida por la eternidad con Él. Lo otro que pueda venir a nuestra vida, por muy doloroso que sea, y Dios nos libre de todas las cosas que pudieran venir, sería plan de Dios para nosotros. Celebremos la obra de Cristo con reverencia y gratitud. Recordémoslo cuando tenemos la cena del Señor. Hablemosle a nuestros hijos, así como Israel, el Señor les estaba mandando, dile a los hijos de tus hijos, ¿por qué hacemos esto? Porque Dios nos rescató de Egipto. Nosotros tenemos que decirlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos comportamos distinto a este mundo? Porque Cristo nos salvó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y librarnos de la condenación de nuestro pecado. Para los amigos que nos visitan, Dios te invita a unirse a su pueblo. Esto no es un club exclusivo y los seres humanos tenemos las llaves como los clubes sociales que hay por ahí. Dios siempre está invitando, extendiendo su evangelio a este mundo para que sean parte de su pueblo por medio de la fe y el arrepentimiento de pecado. No te quedes fuera. Es nuestra oración para ti, es nuestra exhortación y amonestación para ti. Deja tu pecado, arrepiéntete, da un giro en tu vida y sobre todo lo haces por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Acude a Jesús y Él te garantiza ser parte de la familia de Dios. Y Él te garantiza que estás libre de condenación, que estás libre de las consecuencias de tu pecado en el futuro y que tendrás vida eterna. Último punto de nuestro pasaje, versículos del 29 al 36. Vamos a ver cómo Dios cumple su juicio y cómo Dios hace que Israel salga de Egipto. Y esto lo voy a leer un poco más íntegro. Se va a cumplir exactamente lo anunciado en el capítulo 11 que vimos. A medianoche Dios actúa, los egipcios aterrorizados impulsan a Israel salir. Fíjense cómo dice versículo 29 del capítulo 12. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Usted se puede imaginar eso por un momento. No tenemos mucho ganado cerca, pero sí tenemos personas cerca. Vivimos en una ciudad.
tenemos vecinos. Usted se imagina en medio de una noche empezar a oír gritos tras gritos, tras gritos, tras gritos de personas levantándose de su lugar de descanso y cuando se giran para otro cuarto donde está su primogénito, encontrarlo desfallecido completamente. Usted puede imaginar eso en su mente. Yo no me lo imagino. No llego a imaginarme. Yo puedo imaginarme en mi propio edificio 2 o 3 apartamentos gritando desconsoladamente, pero toda una ciudad o toda una nación a la vez, no me lo puedo imaginar. Pero eso fue lo que Dios hizo para mostrar sus maravillas a Faraón, que estaba completamente endurecido ante él. Faraón se levantó en la noche y con él todos sus siervos, los que le servían, y todos los egipcios, y dice que se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Hubo un clamor inmenso, hermano. Esto, por muy doloroso que sea, no se compara con el clamor que se oirá por la eternidad en aquellos que no van a ser parte del pueblo de Dios. Y es algo fuerte, y es algo duro, pero es lo que el Señor ha establecido, porque Él no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la iniquidad, no tiene nada que ver con la incredulidad. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 31. Faraón llamó a Moisés. ¿Se acuerdan que le había dicho que no quería ver más su rostro? Bueno, lo mandó a llamar. Y Aarón, aún de noche, y dijo, ¿qué les dijo? Te voy a matar porque te acabo de ver. Faraón se había quebrantado ya completamente. En ese momento, esta última plaga quebrantó a Faraón y todo lo que él había retenido. ¿Usted se acuerda de todos los engaños que él hizo? Si ustedes me quitan esta plaga, yo sí los voy a dejar ir. Mira, esta plaga está muy fuerte. ¿Qué quieren? ¿Ir allí? Vayan ustedes, dejen a sus niños. No, esta plaga no, vayan ustedes y dejen al ganado. Mira, quédense adentro del país, no vayan al monte. Miren todos los artilugios. Faraón aquí no tuvo más nada que hacer. Les dijo literalmente, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho, tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse. Y de alguna manera al final dice, y bendíganme también a mí. No sé qué bendición habrá estado esperando Faraón después de ver la muerte de su primogénito, pero hubo algo así como todavía un desdén que tenía de que, y si Dios, como yo los estoy soltando, si Dios me puede bendecir de alguna manera, que me bendiga. Y dice el versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. La premura no era porque, ay, qué bueno, ya Israel va a dejar de ser esclavo. No, la premura era porque si todas estas plagas vinieron, que ninguno de nuestros dioses pudo con ellas. Si ahora esta plaga mató a los primogénitos, ¿qué queda? Aniquilación total. Matar a todo ser humano en Egipto. No, salgan de aquí ya. No podemos tenerlos más aquí. Dice, tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada. Recuérdense que ya Dios le había instaurado que después de la Pascua tenían que estar 7 días comiendo pan sin levadura, en sus hartazas de amasar envueltas en paño, y se la llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés. ¿Se acuerdan la instrucción de los primeros versículos? Pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que se le concedieran lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. ¿Usted se imagina? Usted quiere sacar a alguien con premura de un lugar, porque tiene temor y pavor, lo que te pide esa persona, tú se lo das. Oro, plata, vestido, lo que fuera. Ganaron el favor de los egipcios, claro, si estaban atemorizados completamente. Llévenselo todo. Los egipcios dieron joyas, vestidos, y Israel salió con gran riqueza, exactamente como Dios había prometido en Génesis y como había vuelto a anunciar en Éxodo 11. ¿Qué muestra esto también? Esto muestra, hermanos, que Dios es un Dios de palabra, que Dios es un Dios de fuerza y que lo que Él dice que va a hacer, Él lo hará. Que lo que Él dice que va a pasar, eso se cumplirá. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Hermanos, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y aunque parezca que demoran, Él actúa en su tiempo perfecto. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en las promesas de Dios.
como estamos confiando en Cristo, nuestro Señor y Salvador, como estamos confiando que Él es el Cordero que se ha inmolado por nosotros, el que intercede por nosotros, como mismo estábamos cantando, que era un sacerdote perfecto, y el que vendrá por nosotros al final. El que estaremos cantando después del juicio, al que está sentado en el trono, que es Dios el Padre, y al Cordero. Ese Cordero es el digno y el que nos ha rescatado de nuestra maldad. Estamos esperando el cumplimiento perfecto de eso. Estamos en el ya somos salvos, ya Dios nos ha limpiado de nuestra maldad, pero todavía no se ha consumado completamente la promesa. Así que actuemos esperando en su tiempo perfecto. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Santificarnos, seguir dejando atrás el Egipto donde vivíamos, dejar atrás completamente el pecado y caminar en santidad hacia Él. Para los amigos que nos visitan, esta noche para Egipto llegó así, mira, sin esperarse. Llegó de repente, sin aviso de ningún tipo. Tú también puedes, sin aviso de ningún tipo, en los planes de Dios, terminar tu vida en esta tierra. Nuestra exhortación una vez más es: no esperes. Hoy es el día de salvación en Cristo. Hoy es el día que se te está predicando el Evangelio para que tu alma pueda ser salvada de la justa condenación que mereces por tu pecado. Concluyo en esta mañana, hermanos. Una noche de juicio terrible fue lo que sucedió aquella noche en Egipto, pero también fue una noche gloriosa de salvación para Israel. Dios no pasó por alto el pecado. Todos los primogénitos fallecieron, pero proveyó un camino de escape mediante la sangre de machos cabríos, de primogénitos de machos cabríos de primer año para el pueblo de Israel. Si repasamos el pasaje de hoy, Dios anuncia el juicio y la liberación, instituye la Pascua con la protección por la sangre, da instrucciones para recordar su salvación por generaciones de Israel y cumple su palabra sacando al pueblo de Egipto. La gran verdad de este pasaje es que Dios juzga el pecado, pero salva por medio de la sangre del Cordero. Hermanos que estamos aquí, vivamos hoy bajo la sangre de Jesús. Celebra tu libertad, obedece con gratitud y cuéntale a otros cómo Dios salva por medio de la sangre del Cordero. Amigo que nos visitas, hoy y hasta que Cristo venga, el juicio pasa de largo solo a los que están en su sangre derramada, solo a su iglesia. La sangre de Jesús, que es el Cordero Pascual, es la sangre que puede cubrirte. Arrepiéntete de tus pecados, confía en su sacrificio y serás salvo. No endurezcas tu corazón como Faraón. Miren al punto que llegó Faraón. ¿Cuál fue el resultado del corazón endurecido? La muerte de su primogénito, y no del suyo, sino de toda su nación. Ven a Cristo ahora, porque solo en Cristo hay perdón, hay libertad y hay nueva vida esperándote. Que el Señor nos haga vivir siempre agradecidos bajo la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque un día, Señor, fuimos expuestos a tu palabra y conocimos del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias por el cuerpo que fue inmolado en la cruz del Calvario a nuestro favor, Señor. Gracias por la sangre de ese Cordero perfecto, la sangre de Jesucristo, Señor, que fue derramada para que nosotros fuéramos vistos como limpios delante de ti, Señor. Y inauguraras un nuevo pacto mediante su sangre, Señor, en la cual todo creyente, toda persona de todo linaje, pueblo y nación, Señor, puede ser salvo, Señor. Te pedimos, Señor, que este pasaje se introduzca más en nuestras vidas, Señor. No solo en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento cognitivo, sino en nuestra vida, Señor. Que vivamos agradecidos, Señor, por el Cordero Cristo Jesús que fue inmolado por nosotros. Pero también, Señor, que vivamos anunciando, Señor, las verdades de tu Evangelio con poder para la salvación de este mundo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.